Así que vamos a ver si sigue siendo puro humo o hace algo distinto. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con el music video original de la canción Smoke. Así que vamos a ver todos esos pequeños shades de producción que han aplicado a la versión original, porque habíamos analizado una versión en vivo, pero esta es la versión completa de estudio. A ver. Can't stop the heat in my veins, but what is my DNA can't hold me. Fíjate con ese bajo con el que comienza que abre y cierra la compuerta de ruido. Estamos en la menor, Dimash está cantando muy tranquilamente. La estética del video es tremenda de por sí, ¿no? Muy parecida a la que habíamos visto en la versión que analizamos, en la canción que analizamos de él siendo un vampiro, que te voy a dejar por acá arriba o debajo en la descripción, pero por ahora está todo muy tranquilo, muy seductor, ¿no? I'm from the rumors you heard. Don't get too close, baby, you could get burned. Like cloud. Hermoso todo. Fíjate cómo domina perfectamente bien una técnica vocal que le es completamente propia. Fíjate que en cuanto a la música seguimos en lo mismo, están los chasquidos, una percusión muy suave y sobre todo ese bajo ominoso que abre y que cierra. Así que vamos a ver si sigue siendo puro humo o hace algo distinto. Por ahora es todo maravilloso. Don't play with the fire, ready for the smoke. Y fíjate lo distinto que pasa ahora, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estas detenciones, podés convertirte en miembro del canal para solicitar tu reacción análisis dedicada especialmente para vos. Pero fíjate cómo en ese pequeño puente donde se meten todas las voces, nos introduce al estribillo. Estamos en la menor y prácticamente recorre toda la escala de una octava desde acá arriba la 5, que le queda precioso como lo canta. Y fíjate que aparecen unas cuerdas a contratiempo, un ta, 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 at en esta parte para acompañar lo que canta. Muy parecido a lo que hacía el bajo antes, ¿no? Como sonar a contratiempo y hace que todo sea como el humo, ¿no? Que uno larga el humo y luego aparece la estela. Maravilloso todo, fíjate que ahora va más arriba. Es decir, está haciendo exactamente lo mismo que antes, pero un poquito más arriba desde este do súper agudo. Y fíjate que de fondo aparece un sintetizador piri, 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 decorando todo. Los acompañamientos de Dimash siempre son tremendamente interesantes. Me parece que es muy hábil para generar todos estos espacios sonoros de un lugar al otro que hacen que sea muy envolvente toda su música. Si tenés cualquier otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios y vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún nuevo condimento de esta música. Don't play with the fire, ready for the smoke. Ahora fíjate que se suma la percusión. Dimash muy inteligentemente, sobre todo cuando trabaja con Igor Kutrov, por ejemplo, tiene esta facilidad de alguna forma para crear diferentes climas sonoros en partes que son idénticas. Es decir, ahora volvimos al estribillo, pero fíjate que se agregó simplemente algo más de percusión para generar algún cambio respecto de la parte anterior y que nosotros como oyentes, como espectadores, no perdamos el interés en lo que suena. Independientemente de que vos puedas decirme, nunca voy a perder el interés en Dimash por cómo canta, podría cantar todo a capela y sería maravilloso igual, pero me parece que estos pequeños caramelos musicales que va alargando a lo largo de la canción alimentan eso y hace que sea más atractivo. Fíjate cómo ahora suma más cosas. De repente en el videoclip estaban los muchachos ahí, los sicarios, escuchando por teléfono lo mismo que estaba cantando Dimash, como si fuera un mensaje de voz, básicamente. Que eso en la otra versión que habíamos analizado no se encontraba, por eso me interesaba llegar acá para ver estas diferencias que siempre tienen algo distinto, ¿no? Además de que todos los instrumentos se escuchan más claramente, está todo bien comprimido, muy bien dosificado, no hay ninguna rotura, está todo muy bien estructurado y es algo que siempre nos llama poderosamente la atención de Dimash, que a veces puede hacer canciones muy largas o muy cortas, pero todas tienen una estructura reconocible que hacen que nos sea mucho más fácil apreciar la magia de su música. You know I'm not making it close because I was supposed to break them all with the
only Fíjate la guitarra acústica que se mete ahora y muy inteligentemente lo que hace Dimash es usar los mismos acordes en otro orden. Para sintetizarlo, al principio, en la estrofa 1 y 2, la menor, re menor, lo que llamaríamos primer grado y cuarto grado, ¿no? Que forman parte de la escala del la menor. Y ahora lo que hace es simplemente invertir esos roles, va primero al re y después al la. Y ya es distinto eso, además de que está la guitarra esa como ahí muy grubera de fondo acompañando todo, que queda tremendamente buenísimo. yeah. I'm riding out here in this taxi, robbing you of all your sanity. Es tan atractivo que incluso hasta los sicarios se ponen a bailar con él. Y fíjate que en esa parte mete esto, ¿no? Ese descenso cromático tan maravilloso que lo mete solamente en esa parte de la canción, no vuelve a aparecer en ningún otro lugar, y eso habla también de que Dimash entiende muy bien cómo funciona la lógica musical de todos los seres humanos, porque con eso solo ya nos despierta algo distinto que no habíamos escuchado antes y de alguna forma nos dan ganas también de volverlo a escuchar, pero no va a volver a aparecer, y eso es muy inteligente porque vamos a tener que volver a escuchar toda la canción para llegar a ese lugar. Lo que decíamos antes, él podría hacerlo todo a capela y sería maravilloso de todas maneras, aunque ahí quedó solamente el bajo y los claps de fondo junto con su maravillosa voz. Fíjate cómo algo tan sencillo técnicamente a nivel musical puede ser muy atractivo cuando está puesto en una voz angelical como la de Dimash, porque digo, no es para nada fácil poder cantar eso. Así que si todavía no lo hiciste, déjame cualquier otra recomendación escrita debajo en los comentarios para que podamos seguir escuchando al príncipe kazajo. Insiste con todo y ya nos estamos acercando al final de la canción. Me gusta muchísimo escucharlo y analizarlo a Dimash. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios, pero más allá de eso me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Te gusta más esta faceta de Dimash que es más rock pop de alguna forma? ¿Te gusta la faceta más lírica de Dimash? ¿Te gustan todas las facetas? ¿Te gustan canciones como La historia de un mismo cielo o de un solo cielo, que es muy icónica y particular y dura como 13 minutos, es decir, es una canción completamente anti-mainstream o anti-comercial por su extensión y por todo el contenido que hay dentro? Me gustaría leerte debajo de los comentarios. Y llegó la policía, se acaba el videoclip y fíjate que al final se escuchan unas voces de Dimash haciendo melisma, simplemente que recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal se recorren varias notas, como en lo que pasa en el estribillo, que eso también es muy interesante. El estribillo, la mayor parte es esa melodía tan atractiva que escuchamos en Dimash. Y vamos a ver qué pasa en el final del videoclip. Dealers from the drug lord's phone for about 2 minutes. Can you handle it? Easy. Easy, así que no ha sido puro humo. Y fíjate que el final del videoclip contrasta tremendamente, porque se pone más circense, más jocoso, más gracioso de alguna forma, con toda la seriedad que tenía en la primera parte del mismo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.